Invitamos a pasar al doctor Cándido Simón Polanco. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Recordarle que tiene 5 minutos de exposición libre. Pasados los 5 minutos, entramos a la tanda de preguntas hasta 15 minutos. Si alguna pregunta le resulta incómoda, se puede abstener de responderla. Puede hacer uso de la palabra. Bien, buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señores consejeros y señora consejera. Soy Cándido Simón, soy oriundo de Puerto Plata. Me investí de doctor en Derecho en el año 1985 en la UAS. Desde entonces lo que he hecho es fundamentalmente ejercer el derecho en el área penal, aunque los primeros 12 años de mi ejercicio lo dediqué a todas las áreas. Pero después que cambió el esquema de ejercicio profesional que manda la especialización, pues me decliné por el ejercicio en el área penal. Tuve una experiencia en una función pública que fue en lo que antes era ayudante de fiscal en el Distrito Nacional en el año 1996. En ocasión de esa función, fui designado para coordinar una comisión de evaluación de los que serían ayudantes de fiscal a partir de ahí, conjuntamente con un ayudante del Procurador General de la República de entonces y el Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Y ahí evaluamos precisamente más o menos con este tipo de criterios, aunque no públicamente, a los que ingresarían como ayudantes de fiscal, tomando esto como primera experiencia en el país. Posteriormente renuncié a esa función en el año 1997 y entonces fui llamado por la Fundación Institucionalidad y Justicia para, conjuntamente con otros juristas, iniciar los trabajos de revisión del entonces Código de Procedimiento Criminal, y nos dimos cuenta de que aproximadamente las 3/4 partes de ese código no habían podido entrar en vigencia en el sistema porque era esencialmente incompatible con el sistema jurídico nuestro, o por las razones que fueren. De ahí surge la idea de producir lo que es hoy el Código Procesal Penal. A su vez, el Poder Ejecutivo, esto fue por vía de FINJUS, el Poder Ejecutivo designó una comisión de juristas también, entre los que estuvo Juan Manuel Pellerano Gómez y otros juristas. El doctor César Pina Toribio, que era consultor jurídico del Poder Ejecutivo, entonces coordinó una comisión del Poder Ejecutivo para producir un proyecto de Código Procesal Penal, y advirtieron los mismos que nosotros, de modo que 4 juristas que trabajamos en el proyecto FINJUS presentamos a través de un legislador, un diputado, en tanto que el Poder Ejecutivo coincidencialmente también, o casi en coincidencia, presentó un proyecto a través del Senado de la República, y terminó constituyéndose una comisión bicameral que entonces trabajamos con ellos para hacer compatible lo que lo fuere, y es lo que finalmente hoy es el Código Procesal Penal, con sus falencias propias de humanos que lo redactamos, no solo yo, sino 4 o 3 juristas más, entre los que hay un juez de la Suprema Corte de Justicia hoy. Bueno, y eso es lo que tenemos. Yo pienso que a partir de ahí se inició el proceso de transformación del servicio de justicia en la República Dominicana. Digo, con sus fallas y sus beneficios, y eso incluso generó que la comunidad jurídica se diera cuenta de que tenía que sentarse en las aulas a reaprender el derecho.
De modo que una comisión de juristas, entre los que tuvieron los que mencioné del Poder Ejecutivo, nos desplazamos al país entero a dar explicaciones de lo que sería posteriormente el Código Procesal Penal que hoy tenemos vigente. Anduvimos el país entero dictando conferencias, cátedras en diferentes universidades. En el área académica, he participado como académico en aproximadamente 19 años en las principales universidades del país, inicialmente en el nivel de grado, UNIBE, esencialmente, y UTESA. Posteriormente me dediqué al área de posgrado, en grado de maestría, donde generalmente me convocan. Tengo maestría en Derecho Constitucional, aunque practico el Derecho Penal principalmente, pero no hay manera de usted practicar un derecho si no tiene una visión holística de conjunto. Por eso tomé la decisión inicialmente de ejercer en todas las áreas los primeros 12 años, porque así eso le da una idea de conjunto a uno como tal. Y estoy cursando, ya terminé una maestría en Derecho Penal en proceso de confección de una tesis, que no quiero hacerla como tesis, sino como un libro, que es lo que me ha retrasado un poco para la presentación, porque cada día los legisladores se activan más e incorporan nuevos tipos penales al sistema. Participé como asesor honorífico de 3 legisladores, 3 asambleístas en ocasión de la reforma, la transformación de la Constitución Dominicana, que es lo que hace la del año 2010, que transforma el Estado de un Estado legal a un Estado constitucional, con aquello del concepto de Estado social, que tiene una dimensión que trasciende lo que es el Estado de derecho que nosotros asumimos. Dentro de ese contexto también... Doctor, el tiempo le concluyó. Sí, cómo no. Tiene 2 minutos adicionales para que usted lo pueda utilizar. Muy bien. En asuntos de su interés. Sí. Dentro de ese contexto he trabajado también ayudando y asistiendo en otros proyectos de ley que finalmente lo fueron. Fundamentalmente en lo que tiene que ver con el sector justicia, principalmente en el área penal. Razón por la que estoy aquí, bueno, primera razón, yo pienso que ya agoté la etapa del ejercicio profesional, tengo 32 años como tal. Segunda razón, he sido, y debo decirlo con toda honestidad, porque hago opinión pública, he sido un crítico constructivo de las fallas, pero haciendo aportes del servicio de justicia en el país. Y uno de los que evidentemente se levantaron aquí es el tema de la mora. Bueno, yo tengo propuestas, y lo digo, propuestas de cómo ayudar o colaborar entre todos los sectores del Estado, porque la justicia no es solo un asunto de jueces, es un asunto de sociedad, es un asunto de visión, es un asunto de conjunto, es un asunto del Estado, y en eso, para que funcione, no bastaría con instaurar más tribunales en más sitios y instaurar más cárceles, por ejemplo, para el área penal, para tener más personas incluidas en sede carcelaria, sino que es necesario que se hagan aportes de conjunto. Dentro de ese contexto, voy a dejarlo para que ojalá me den la oportunidad de hacer las propuestas que tengo y que pueden impulsarse desde la Suprema Corte de Justicia. Muchas gracias, magistrado. Pregunta del magistrado. Todavía, señor presidente. Gracias. Obviemos las condiciones para ser juez de la Suprema Corte de Justicia que establece la Constitución de la República. Y coloquémonos en el ámbito estrictamente personal. Desde tu óptica, Cándido, con la experiencia que tú tienes como abogado, ¿cuáles son las condiciones personales que debe tener un juez de la Suprema Corte de Justicia? Mire, ¿qué debe adornarlo? ¿A qué se debe parecer? Muy bien. ¿Qué debe ser y parecer? Se ha dicho que el juez, es un atrevimiento lo que voy a decir, pero voy a tomar lo que he leído de alguien que ha dicho que el juez es una especie de vicario de Dios en la tierra, porque el juez decide lo que es justo y lo que no, administra un valor que se llama justicia. Dentro de ese contexto hay que tener valores bien acentuados, suficiente control emocional, una reputación como persona, no basta tenerla como
como juez o como funcionario, sino como persona, una historia de vida acrisolada, porque esos son referentes que van a llevarle al punto final de usted decidir juzgar con equilibrio y con equidad, y evidentemente tener conocimientos técnicos acabados, porque el tribunal, la Suprema Corte de Justicia es el Tribunal Supremo, que no solo decide si ha sido bien o mal aplicada la ley, sino que además de eso evalúa las funciones de los que administran la ley en el orden judicial y los juzga a ellos y los designa a ellos. De manera que es una gran responsabilidad, por eso tomé la decisión de dar un paso al frente. Si nosotros queremos que las cosas cambien, no basta con criticar, es necesario aportar y además de eso dar un paso al frente. Pues si usted quiere que las cosas cambien, haga el esfuerzo desde adentro. Ese es mi... Naturalmente. Magistrado Procurador. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, licenciado. Placer tenerlo acá. Le hablo un poco del Código Procesal Penal para luego hacerle la pregunta o su planteamiento. Nuestro código, con ya bastante más de 10 años, trajo un reto al sistema penal con el tema sobre todo probatorio. Un código moderno para un país todavía en vías de desarrollo que ha venido evolucionando y el sistema se ha ido adaptando a él, más que él al sistema. En su experiencia, que ha incluido tanto Ministerio Público como una enorme cantidad de casos, casos complejos inclusive, y donde puedo decir que desde afuera veo una muy buena labor en el manejo de sus casos, sobre todo, y dentro del debido proceso y los derechos que tienen los imputados, sobre todo salvaguardando esos derechos. Y me atrevo a decir también que dificultando el trabajo del Ministerio Público. Ese es su trabajo. Y ahí he visto a lo largo muchos choques con el Ministerio Público, cada cual tratando de hacer su trabajo. Nosotros no pasamos por un proceso tan profundo como otros países de socializar ese Código Procesal Penal. Se hizo un proceso, pero tomamos casos como el de México, que fue similar al nuestro, y también se les revirtió el no haberlo todavía socializado mucho más, tomando en cuenta el nivel de desarrollo del país al momento de la aprobación del Código. Y ahora la pregunta, usted que conoce todos esos espacios grises que puede tener el Código Procesal Penal para dificultar al Ministerio Público o al juez en lo que pueda hacer valer la prueba, de nuevo dentro del marco de la ley siempre. Si fuese escogido como miembro juez de la Suprema Corte de Justicia y dentro de las iniciativas legislativas que tiene el Poder Judicial, ¿qué propondría usted para fortalecer ese Código Procesal Penal? Usted que conoce todos esos espacios grises. Sí, mire, una de las cosas que se evaluó fue precisamente eso, de si este código, si podría pasar con él lo que dije que sucedió con el Código de Procedimiento Criminal. El Código de Procedimiento Criminal fue traído a la República Dominicana por Haití, en francés, y el propio Código Penal. Entonces, fíjese, desde Francia, por Haití, en francés, y evidentemente no había una sociedad preparada para ello. Consecuentemente, uno puede concluir hoy que colapsó el sistema, que fracasó. Por eso se tomó la decisión de adoptar este modelo que fue construido en América Latina, en español, porque este código tiene un origen, o los códigos de América Latina, con esta característica, tienen un origen que es el Código Procesal Penal modelo para Iberoamérica, que juristas de América Latina se sentaron a producirlo y redactarlo, tomando las experiencias de América Latina. Y regresamos a aquel famoso sistema romano-germánico, que es de donde viene el origen de la legislación nuestra. Por eso, de todas maneras, asumimos, señores, efectivamente hay temas que no estamos acostumbrados a ver, temas que no estamos acostumbrados a tratar, y por eso fue que si ustedes se ven los primeros 28 artículos del Código, es un resumen ejecutivo de la Constitución Dominicana. Sí, hacernos tomar muy en serio que las normas constitucionales tienen prioridad, de tal manera que una comunidad jurídica que se nos enseñó
en las universidades a litigar y dentro del litigio a presentar excepciones, incidentes, que es evitar que el juez llegue a la conclusión, esencialmente, a eso fue lo que aprendimos en la universidad. Sin embargo, fíjese que por eso se toma esa decisión, además de eso, de difundirlo antes de que entrara en vigencia. Se aprueba en el 2002 y duramos 2 años promoviéndolo. La comunidad jurídica no se tomó muy en serio el tema, porque no estábamos acostumbrados a que las cosas cambiaran de manera tan drástica. Pero, sin embargo, como consecuencia de entrada en vigencia, paulatinamente, que incluso se aprobó la resolución 1920, que es como un modelo y una ley, la 278 del año 2015, 278, para que entrase poco a poco en vigencia el código y no fuese tan traumático. La conclusión es la siguiente. A partir de ahí, cuando los juristas se dieron cuenta que tenían que reestudiar el derecho para hacerlo eficiente, las aulas de las universidades se llenaron de profesionales del derecho sentados en pupitres, reaprendiendo. Y el impacto que esto tuvo en la comunidad jurídica dominicana es de tal magnitud que fíjense que hoy nos está evaluando un estamento del Estado que es el único en el que acumulan los 3 poderes del Estado, evaluando a los que seríamos jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y una experiencia, una satisfacción que debe llevarse la sociedad dominicana, porque nos está viendo el país y gran parte del mundo, debo decirlo, es que en estas sillas se han sentado gente con las capacidades que ustedes han visto que han desarrollado. Eso fue consecuencia del impacto que generó en la comunidad jurídica ese Código Procesal Penal, que no es el único. La Constitución de 2010 también generó un impacto importante. Lo que importa retener es que finalmente, 14 años después, se ha demostrado que se puede y que no hay que importar policías, fiscales, ni jueces de Suiza, que los dominicanos podemos, y esa es la experiencia que enseña este código. ¿Qué hay que mejorarle? Hay muchas cosas que mejorar. Mire, con el tema de la mora judicial, que es una queja de la ciudadanía, de la gente, de los abogados que litigamos por ellos, y evidentemente de los jueces, de todo el sistema, yo pienso que hay que hacer se han hecho muchos esfuerzos. Yo pienso que hay que hacer una redistribución de la competencia. Porque, óigame, los jueces de hoy, los jueces de paz de hoy, no son los de ayer, que decía la Constitución que en aquellos juzgados de paz donde no hubiese un abogado, podía designarse una persona que no fuera abogado. Los de hoy son jóvenes que primero, para ingresar a la escuela de la judicatura, deben tener 2 años de graduado. Después de eso, en un concurso de oposición, y yo he tenido la oportunidad de participar como evaluador de ellos por representación de la Universidad UNIBE, un concurso de oposición bastante fuerte. Y después, 2 años estudiando en la universidad. Cuando salen de ahí, son profesionales con capacidad para juzgar en primera instancia. Por eso y por la precariedad del personal, si ustedes revisan el estatus de los jueces de paz, fungen más como jueces de primera instancia en instrucción que como jueces de paz, pasando interinamente allí. ¿Por qué? Porque tienen capacidad para fungir, desarrollar funciones que tienen los jueces de primera instancia. Entonces, señores, redistribuyamos la competencia. Los jueces de primera instancia tienen demasiado carga de trabajo. Por ejemplo, en esos casos correccionales que lo conocen jueces de primera instancia de unipersonal, vamos a pasarle la competencia, señores legisladores, por eso digo que hay que hacer una propuesta de conjunto, a los juzgados de paz que pueden conocerlo. Por ejemplo, esos conflictos civiles de vecindad, desalojos. ¿Por qué hay que llevarle al juez de paz un desalojo cuando es por falta de pago y entonces entonces cuando es un desalojo para ocupar el inmueble que lleva a la primera instancia? O sea, lo que digo es, llevémosle todos los desalojos a los jueces de paz. Incluso magistrado, mire, la misma audiencia preliminar, ya sea en otro escenario, está careciendo de sentido. La misma audiencia preliminar en materia penal. Porque se concibió como una audiencia rápida para evaluar la validez, la legitimidad de las evidencias. No es un juicio a la culpabilidad o a la inocencia. Es un juicio a las pruebas, a las evidencias, que no son pruebas hasta que pasen esa prueba. Bueno, pero evidentemente eso lo que ha generado es mucha retranca en el proceso. En las otras materias eso no pasa, en materia inmobiliaria, en materia civil, en materia laboral. El juez de pruebas es el mismo.
Yo digo que reconsiderando algunos componentes del código, yo pienso que ya la audiencia preliminar no hace sentido, que eso debiera llevarse directamente ante el juez de juicio y entonces allí que éste evalúe las evidencias, una audiencia de crítica de las evidencias o al tribunal colegiado que fuere, de qué se trate, y entonces después pasar a la audiencia y eso no, de fondo. Y eso no afecta la imparcialidad porque, insisto, en materia civil es así. El mismo tema, termino ya, el mismo tema recursivo, hay que reconsiderarlo. Mire, no me gusta mencionar artículos porque la gente común se confunde, pero mire, el artículo 69 de la Constitución dice, establece el derecho a recurso, no dice cuál, como una garantía judicial. Dice bajo las condiciones que establezca la ley. Y el 149 dice bajo las modalidades, que son condiciones, y excepciones que establezca la ley. ¿Sabe qué significa eso? Que la Constitución prevé la posibilidad de que en algunos casos por ley se establezca que no hay lugar a un recurso. Lo que hace fuerte una sentencia de primer grado es la posibilidad de la vigencia efectiva rápida. Pero nosotros tenemos, óigame, el recurso de casación se ha convertido en la práctica en una tercera instancia. En la práctica, es una mala práctica, porque se accede a todo. Usted me dirá, bueno, pero resulta que el Tribunal Constitucional declaró que era inconstitucional una ley porque establecía que no podrían entrar a casación aquellos conflictos que no sobrepasasen los 200 salarios mínimos. El tribunal dijo, eso es irrazonable, pero bueno. Pero en materia laboral existe, usted no puede recurrir una sentencia de tribunal de primera instancia en apelación si no pasa de 20 salarios mínimos o de 40 salarios mínimos en casación, y eso no se ha declarado inconstitucional. Quizás la cuantía fue, a donde voy es a lo siguiente, la Constitución de la República establece que por ley se puede prohibir el recurso, y en penal existe eso. Cuando el fiscal dictamina de una manera y el juez acoge su dictamen, el código le prohíbe el recurso y eso no ha sido declarado inconstitucional. Yo pienso que hay que reorganizar el sistema recursivo porque es excesivamente abierto y eso le resta fuerza a la sentencia de primer grado. En el sistema norteamericano, y ya termino, quizás no sea el modelo para muchos, pero fíjese, cuando un juez dictó sentencia, todo terminó. O sea, y entrar a la Suprema Corte de Justicia a un segundo grado es un tema muy particular. Entonces, esa sentencia del juez toma fuerza y legitimidad ante la sociedad. Esos componentes, lo digo en términos muy generales, yo pienso que si redistribuimos la carga de trabajo del juez de primera instancia, comenzando por ese, para que los jueces de paz tengan más competencias y ellos tienen calidad para hacerlo, por la experiencia que dije, yo pienso que podríamos contribuir significativamente con la disminución de la mora, porque mientras más se retarda la justicia, menos cree la gente en ella. Y eso ilegitima. Y un sistema de justicia ilegitimado, es decir, que la gente no crea, no confía en que es eficiente, genera conflictos sociales y conflictos políticos y afecta el sistema democrático. Gracias. ¿Dejamos o quieren? Pues vamos. Bien, gracias. No quería perderme esta oportunidad, abogado. Bueno, nosotros en el Consejo Nacional de la Magistratura recibimos varias propuestas, motivaciones cuando estábamos construyendo el reglamento para los fines de los trabajos y recibimos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como también de Participación Ciudadana, sugerencias sobre el sistema de evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y los jueces de corte. Y fue algo que suscitó mucha preocupación por nosotros durante todo este proceso de evaluación. Entonces, me gustaría que usted evaluara ese sistema de evaluación que existe actualmente, no solamente para los jueces, para ser juez de la Suprema Corte de Justicia, sino también de los jueces de corte. Y si usted entiende que todos los jueces de las altas cortes debían ser también sometidos a una evaluación de desempeño. Mire, comienzo por lo último, lo de la evaluación de desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia lo dice la propia Constitución y lo dice una ley especial. El sistema de evaluación, yo comenté que esta era la primera experiencia en términos reales, de manera que cualquier situación que se diese, lo tenemos que entender que somos humanos, cualquier situación que se diese.
Y vino una situación por eso, y yo emití una opinión técnica, evité emitir una opinión en un punto u otro, porque vi que había demasiadas pasiones desatadas, incluso en la comunidad jurídica, y lo que nos consideramos sosegados, lo que debemos hacer es un aporte. Y una de las cosas que dije fue que a propuesta de Finjus, que hay 4 reglamentos, uno del 2011, el 1-2011, el 2-2011. Cada uno trae consigo su Cada uno reglamento. trae su impronta. El 1 de 2017 y el 1 del año 2019, que es para evaluar evaluar los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que son funcionarios públicos en ocasión de la gestión y la función. Y dije que en el reglamento, en el numeral 4, al final, a propuesta de Finjus, Participación Ciudadana y otra entidad hicieron propuestas, algunas de las cuales asumieron ustedes como consejeros para incluirla en ese reglamento. Y dije que al final de ese texto, a propuesta de Finjus, dice más o menos casi textualmente lo siguiente, que cuando se vaya a abordar la intimidad personal o familiar de uno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia en proceso de evaluación, el Consejo podrá hacerlo bajo reservas, es decir, no público. Y dije que eso estaba consignado en el reglamento, cité el texto, hubo mucha gente que por el brujo de la pasión no se tomaron el tiempo para hacerlo, pero lo que dije fue que sí puede el Consejo evaluar sobre la intimidad personal o familiar de uno de los jueces a la Suprema Corte de Justicia, no necesariamente de los candidatos a ser jueces. Eso fue lo que comenté. Mire, la evaluación de los demás jueces del sistema, yo no solo pienso que deben ser evaluados periódicamente, porque debe haber un sistema de control. Por ejemplo, los jueces de la Suprema Corte de Justicia no están sujetos al sistema disciplinario del Consejo del Poder Judicial, pero están sujetos a una evaluación del Congreso. Eso se discutió en ocasión de la primera ley sobre carrera judicial, y fue a la Suprema Corte de Justicia porque se establecía que era una especie de elección indirecta, pero ahora y se declaró inconstitucional, pero ahora en la Constitución dijo que son especies de jueces de designación de elección indirecta, entonces pueden ser evaluados por la Cámara de Diputados y ser hasta juzgados por el Senado. Entonces debemos tener controles. Los jueces de las otras 2 altas cortes, que son Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional, no hay un mecanismo de evaluación y debiera existir. No veo un mecanismo de evaluación, pero ellos son electos por el Consejo Nacional de la Magistratura y la Constitución establece que ellos pueden ser evaluados mediante el mismo sistema, que sería ya mediante un impeachment o un juicio político en el Congreso. Pero el trabajo de todos debe ser evaluado periódicamente, porque incluso, mire, magistrado, procurador, cuando aparece un jurista que, digamos, se la pone difícil a un fiscal en ocasión de un proceso, no es un tema de confrontación personal, sino que eso lo que hace es que él se supere en la construcción de la acusación. Y eso mejora la acusación y le genera que él compile mejor las evidencias. No vaya a ser que en primera instancia, digamos, consigue ganancias de causa, cruza por corte de apelación o va al Tribunal Constitucional y finalmente se desplome el proceso. O sea, lo que hay que hacer las cosas bien desde un principio, y ojalá que todos los juristas que litiguen tengan la calidad de los demás que me han precedido en el uso de la palabra, porque eso generará que los fiscales se preparen. Y déjeme decir, una de las lecciones importantes que trajo el Código Procesal Penal es que se creó una escuela para fiscales. Yo participé, tuve la ocasión, he tenido muchas oportunidades, gracias a Dios, y a doña Juliana, mi mamá, que en paz descanse, la oportunidad de participar en el perfil, ayudar a construir el perfil del ministerio, de la Escuela del Ministerio Público. Y ese producto que tenemos hoy, fiscales litigantes, eso no existía. He sido facilitador de los defensores públicos cuando estaban en la Escuela Nacional de la Magistratura, y participé ahí como parte del primer staff de profesores o facilitadores, que es como se le llama modernamente, en la Escuela Nacional de la Magistratura, en gerencia de Juan Manuel Pellerano Gómez y en gerencia de Luis Henry Molina, que demostró una gran capacidad gerencial. La Escuela Nacional de la Magistratura es modelo para América Latina y parte del mundo, igual que el nuevo modelo penitenciario. Doctor, muchas gracias. Terminé ahí. Sí. Muchas gracias y mucha suerte. ¿Cómo no? Hace rato que nos pasamos del tiempo. Sí, gracias. Bueno, levantamos
esta sesión hasta las 3:30 de la tarde.